mesa redonda organizada conjuntamente por Euskaltel, por el Departamento de Educación y por la editorial Cispraxis. Un poquito la mecánica del debate o de esta mesa redonda va a ser la exposición breve por parte de cada ponente de las líneas generales, un poco de sus planteamientos, para que, como decía antes, haya tiempo sobre todo para que se planteen preguntas y cuestiones del interés de todos vosotros. Antes de nada, teníamos previsto que la mesa redonda estuviese compuesta por 5 ponentes. Tenemos que excusar la ausencia del profesor Agustín García Matilla por motivos inevitables. No puede estar con nosotros. Excusada queda su ausencia y por lo tanto los ponentes que tomarán parte en este debate serán, por un lado, Javier Herrero de Euskaltel, también Jaume Carbonell de Cispraxis, el profesor Rafael Miralles y José Sierra por parte del Departamento de Educación. Vamos a variar también un poquito el orden de intervenciones que estaba previsto, más que nada porque nuestro buen amigo Javier está un tanto machacado, ¿no? Ha estado hasta hace un momento exponiendo sus conocimientos, sus teorías, y el hombre le tenemos un poquito asfixiado, por decirlo de alguna manera. Entonces, si le parece bien al profesor Jaume Carbonell, podría empezar él con una exposición breve de unos 10 minutos aproximadamente. Exposición, decía, en la que nos avanza las claves de la opinión editorial de su publicación, de la editorial Cispraxis, pros y algunos contras de la televisión educativa, contextualizándola en la situación actual de la educación en nuestro país. Un país, por cierto, que conoce bastante bien Jaume, porque, según tengo entendido, es un asiduo visitante y por lo tanto, tiene elementos de juicio para opinar al respecto. Sin más, Jaume, cuando quiera. Déjalo ya, igual, no pasa nada, ¿no? Sí, no, los euros. Bueno, buenas tardes, buenos días. He estado ciertamente bastantes veces en Euskadi, pero conocerla creo que no la conozco bien. Un matiz sobre la presentación, más que la editorial de Cispraxis, que es la editorial donde se ubica, es de la revista Cuadernos de Pedagogía, ¿no? De la cual soy el director. No obstante, yo muy rápidamente, quizá empezaré con la anécdota que quizá muchos de vosotras conocéis, pero en fin, viene al hilo, ya que estamos hablando de televisión, que es la anécdota del sociólogo, ¿no? Que cuenta que si un maestro de la época de los Austrias resucitara hoy, ¿no? Quedaría muy sorprendido, ¿no? De pasear por la calle y ver en los escaparates, ¿no? Esos artefactos, ¿no? Que no entendería nada. Entraría en un banco y vería que la gente saca dinero en un cajero, ¿no? Pasaría luego, en fin, en otro sitio y vería que la gente está conectada con los cables, etcétera. Entraría en la administración pública y vería que nadie trabaja, como antes, ¿no? Porque aquel ya pensaba, ¿no? Que nadie trabajaba como antes, sino que todos con unas maquinitas, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero se tranquilizaría, esa sorpresa se diluiría y se tranquilizaría enormemente al entrar en una escuela, ¿no? En un aula, y ver que el maestro o maestra trabajaba exactamente igual con la pizarra, ¿no? Yo creo que esta anécdota que se ha escrito, y por tanto no es original, no la tengo patentada, no sé de quién es el autor, viene un poco al hilo de que realmente al hablar de medios y televisión, yo creo que se pone en evidencia esto que tanto se repite, de que la escuela está en crisis, que es una institución del siglo XIX, que además funciona con artefactos y métodos y sistemas organizativos del siglo XIX, que ha establecido unos muros muy potentes, muy cerrados para preservar su cultura académica, su cultura escolar, y que rehuye esa contaminación del entorno, ¿no? Esta idea de coto reservado, de isla, yo creo que viene al hilo, ¿no? De este tema, que yo simplemente voy a mencionar un par o tres de reflexiones, ¿no? Cuando hablamos de televisión. Es curioso, por ejemplo, yo alguna vez me he entretenido, ¿no? Ojeando programas de formación del profesorado y otros tipos de programas, ¿no? Y la ausencia notable, notabilísima, que hay de cursos sobre formación en imagen, ¿no? Es curioso incluso de que hoy se hable del tercer y del cuarto entorno, ¿no? Y que se hable incluso de tantas nuevas tecnologías, ¿no? Y que la imagen
que es bastante vieja y hace tiempo, ¿no?, se trabaje tampoco en la escuela, esté tan ausente de la escuela, ¿no? Yo creo que además la escuela, si tiene un sentido el conocimiento, si tiene un sentido hoy la enseñanza del aprendizaje, es como vertebrar lo que ahí se enseña con la cultura del entorno. La cultura del entorno pues son mensajes, son estímulos externos que se van multiplicando, que son muchos códigos culturales que van conformando, digamos, todo el comportamiento. En ese sentido, creo que la escuela vuelve a la espalda a ese entorno. Y lo que hay que decir es que la televisión, si hablamos de televisión, es evidente que es uno de los medios de mayor impacto. Luego Rafa en su exposición dará algunos datos sobre audiencia, algunas opiniones que hemos hecho en la revista, ahora este número que tenéis vosotros ahí en la carpeta, ¿no?, sobre audiencia, sobre opiniones de niños y niñas, ¿no? Y bueno, pues la televisión es un ejemplo notorio de ese autismo de la institución escolar. Y es verdad, es decir, la televisión, yo creo que hay una doble lectura, es decir, es cierto todas las críticas que hablan de la televisión como el rostro de la desinformación, porque a veces justamente una de las estrategias de dar mucha información es provocar desinformación, y además la información no es conocimiento, es el rostro de la manipulación, de la banalización, de la violencia, de la incitación desenfrenada al consumo, del culto a los valores del prestigio, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, todos efectos quizá muy nocivos desde el punto de vista educativo, ¿no? Pero también es cierto, la otra cara, la moneda, también es cierto que la televisión es el rostro de la información que nos vincula con el resto del mundo, que nos introduce a la ciencia y a la cultura, que las imágenes nos introducen a muchos encantos que podemos ver hoy en televisión por muchas maneras, las mejores películas, las mejores imágenes, ¿no? Y en ese sentido es un medio también, o puede ser un medio informativo, formativo y de entretenimiento sano. Por tanto, yo creo que esta dicotomía, ¿no?, de acusación de la televisión como medio perverso, pues yo creo que justamente la televisión es todo esto, con esta grandeza y con esas miserias, lo que es el instrumento sobre el cual la acción educativa, lo que nos reclama a nosotros educadores y educadoras, es justamente desarrollar una labor crítica de los medios de comunicación. ¿Qué quiere decir una labor crítica? Quiere decir, bueno, pues enseñar eso, enseñar a leer. Hoy la alfabetización es una alfabetización no solo textual, sino de imágenes, ¿no? Descifrar códigos, mensajes, seleccionar información, establecer, yo creo que ahí está el gran reto, seleccionar información y establecer nexos, conexiones con las informaciones para entender qué es el conocimiento, porque en definitiva el objetivo de la escuela, con el formato que sea, con viejos instrumentos que se llaman libros de texto, lecturas, enciclopedias, internet, imagen, lo que sea, en definitiva el objetivo siempre es el mismo, es inalterable, es dar claves para entender el pasado, dar claves para entender el presente, dar claves para entendernos un poquito mejor a nosotros y dar claves, en definitiva, para leer críticamente la cultura. Y esto yo creo que no debe olvidarse que eso en cualquier proceso de transformación tecnológica y social, esto debe quedar claro. Es decir, los objetivos, digamos, educativos son los mismos desde que los muchos clásicos de la educación los han formulado y mucha otra gente los ha ido recontextualizando. Pero creo que esta es, digamos, el quid de la cuestión. Por tanto, una escuela que se diga vinculada al medio es una escuela que tiene el reto. ¿Qué ha pasado por aquí? Bueno, eso que decíamos, la televisión pasan cosas, ¿no? Eso es el directo. Es el directo, claro. Bueno, de acuerdo. Bueno, yo creía que iban a hacer el corte para la publicidad, pero veo que continúa, en fin. Pues continuamos en directo, en fin. Perdón, no soy el presentador. Decía, y ahora me he perdido un poquito, pero no, decía que el reto es justamente aprender a leer y a manejar informaciones múltiples y diversas. Yo creo que educar en el pluralismo, educar en las fuentes de información, entender, por ejemplo, que no hay contradicciones, para poner un ejemplo muy concreto y muy vivido, muy sentido, en fin, por nosotros, ¿no?, entre lo local y lo global,
lo más cercano y lo más lejano, creo que esto es muy educativo. Y alguien dice, y ciertamente es verdad, y es un debate muy interesante y apasionante, de que hoy la realidad, el entorno, no es solo el entorno del barrio, la calle, lo que tiene más próximo, sino que a veces el entorno más próximo para chicos y chicas son imágenes que ven en televisión, que pueden estar más cerca del entorno de New York o de otras ciudades, otros parajes, que no el barrio donde él está viviendo. Pero yo creo que el reto formativo es cómo articular y cómo entender qué desigualdades hay en Nueva York y en nuestro barrio, qué problemas hay, que los sistemas financieros y económicos y las diferencias culturales se dan de forma distinta y que las identidades locales pues son compatibles con las identidades globales. Y permitidme solo un último apunte respecto... ¿Me queda un minuto? ¿No? Sí, bueno, de acuerdo. Como no me cortan, pues yo hablo. Un último... Bien, de acuerdo. Un último apunte es que yo creo que hay una cierta guerra también sobre cuáles son los instrumentos un poco para aprender, ¿no? Yo me acuerdo que a principios de los 80, cuando se empezaba a hablar de la LOCSE, creo, y esto está escrito, ¿no? Se habla de la diversidad de materiales curriculares, ¿no? Y me acuerdo incluso que en discusiones y debates ministeriales y también autonómicas, en distintos foros, ¿no? Se habla de la necesidad de romper el monopolio del libro de texto, ¿no? Y esto un poco venía a cuenta también porque en aquel momento pues se tenía como referente, me acuerdo, en Gran Bretaña, donde los gobiernos laboristas, cuando, en fin, antes de la época de Thatcher, se había desarrollado unos sistemas muy interesantes que lo llamaban los paquetes didácticos, o sí, esos paquetes didácticos, ¿no? Donde pues eso incluían información para un determinado curso o área, etcétera, que habían textos, monografías, cuentos, literatura, y también había, pues eso, el vídeo, empezar a ver algunos programas informáticos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esa idea, digamos, de integración de fuentes, de formatos múltiples, yo creo que es algo que habría que volver, digamos, a pedir, a producir, a reivindicar, ¿no? A generalizar, porque si no lo que volvemos es, yo diría, a esa miseria cuando solo se tiene, no hago una crítica frontal, pero cuando solo se tiene y solo se utiliza el libro de texto. Y hay que decir, y esos son datos que con la reforma, con la última reforma LOCSE, jamás se habían vendido tantos libros de texto como ahora. Con formatos distintos, no entro, ¿no? Pero que esta vieja, digamos, aspiración, ¿no? De trabajar con materiales diversos ha quedado aparcada. Yo creo que el reto está en cómo articular ese conjunto de fuentes y materiales para al mismo tiempo producir una cultura que integre evidentemente los distintos discursos, los distintos códigos, los distintos lenguajes. Yo lo dejo aquí en todo caso y ya luego en el coloquio. Gracias, pues, profesor Carbonell. Jaume Carbonell, como os comentaba, es el director de Cuadernos de Pedagogía. La palabra le corresponde ahora, vamos a mantener este orden si os parece, a Rafael Miralles, que es el coordinador del monográfico de Cuadernos de Pedagogía sobre Educación y Medios de Comunicación. Más que nada, quizá Rafael, podrías centrar un poco tu intervención en los aspectos más debatibles, en lo que, en fin, supone un debate más de calado sobre toda esta cuestión, porque me imagino que habrá una cantidad de ámbitos que abordar terrible. Efectivamente. Buenos días, Egunon. Bueno, supongo que la mayoría, o todos vosotros y vosotras, tenéis en las carpetas un ejemplar del último número de Cuadernos, en el que hemos tratado precisamente de situar, con la colaboración de personas que con distintos enfoques y planteamientos han tratado de bajar al terreno de la educación en medios de comunicación, algunas de las cuestiones que todavía hoy consideramos que están pendientes. Yo querría, en la línea también en la que avanzaba cosas Jaume, el constatar una cuestión importante, me parece. A pesar de que durante bastante tiempo somos bastantes las personas que en el ámbito de la educación, fundamentalmente, no tanto, o yo diría que
son casi inexistentes las personas que dentro de la profesión periodística o incluso las empresas y fundamentalmente las instituciones en el campo de la comunicación han tomado conciencia de la importancia de la educación en medios de comunicación. En realidad, en el conjunto de la sociedad, yo me atrevería a decir que no hay una demanda social muy generalizada. Es decir, mientras sí existe claramente una demanda por aprender inglés, por ejemplo, o más recientemente por aprender a usar los ordenadores, eso de aprender a ver la televisión es algo que no ha calado demasiado. No ha calado demasiado y dentro de la docencia creo que también es insuficiente la sensibilidad que existe en la profesión hacia esta cuestión. Yo particularmente pienso que a 10 años de aprobación ya de la reforma educativa, la educación en materia de comunicación continúa siendo claramente una asignatura pendiente para el sistema educativo. Aunque solamente fuera por el hecho de constatar numéricamente, matemáticamente, el tiempo que los alumnos y alumnas están ante la pequeña pantalla y el tiempo que están en la escuela, pues todos los estudios que se han hecho reiteran lo mismo, que al final, como mínimo, el tiempo que están los chicos y chicas ante el televisor es como mínimo igual que al que están en la escuela. Si a esto añadimos el hecho de que el poder de seducción que tiene la pantalla es bastante superior en la mayoría de las ocasiones de lo que se hace en las aulas, pues podríamos simplemente tomar nota y plantearnos de qué manera dar solución a esto. Digo que es una asignatura también pendiente por el hecho de que ya los estudios, las cifras que nos llegan de Estados Unidos, que todos sabemos que en esto van un poco más adelantados que nosotros en incorporación de medios, pues ya aparece por primera vez el dato de que los jóvenes norteamericanos ya prefieren estar conectados a Internet que ver la televisión. Esas cifras para nosotros todavía están un poco lejanas, pero la tendencia parece que va por ahí. Entonces, un poco la paradoja es cómo vamos quemando etapas sin que hayamos sido capaces de plantear algo tan elemental desde mi punto de vista como abordar lo que sería la alfabetización en materia mediática dentro de la escuela. Porque si damos por sentado que es necesario conocer las reglas de la lectura, de la escritura, de la alfabetización en sentido clásico, parece que se olvida que las imágenes también tienen unos códigos, también tienen unas reglas, que los medios de comunicación funcionan de una determinada manera, que los programas informativos, que los programas de ficción, que las series de dibujos animados tienen una gramática específica que los profesionales conocen, que los espectadores, que los alumnos en particular consumen, pero que ni los propios profesionales de la educación en la mayoría de las ocasiones conocemos. Entonces, digo que es una asignatura pendiente porque el formar alumnos y alumnas con unas estrategias mínimas de autodefensa para el consumo de los medios de comunicación tendría que ser una condición básica también para construir una sociedad democrática, efectivamente. Encima se da la frecuente paradoja que los objetivos con los que trabajamos en los centros educativos en bastantes ocasiones o con demasiada frecuencia son antagónicos con los objetivos que persiguen las empresas de comunicación, que podríamos sintetizar en el objetivo de conseguir la máxima audiencia al nivel que sea. Mientras en la escuela tratamos de fomentar alumnos solidarios, cooperantes, etcétera, etcétera, la televisión parece que fomenta más la competitividad. Cuando digo la televisión no estoy refiriéndome únicamente a los formatos estándar, estoy refiriéndome a los contenidos que aparecen en la parrilla, incluso por supuesto a la propia publicidad. Hacía un repaso a estos 10 años, a lo que se ha dejado de hacer, y es verdad que por primera vez pues la LOCSE ha incorporado de alguna forma referencias al tratamiento de los medios de comunicación. Pero desde mi punto de vista
ese planteamiento es absolutamente insuficiente. Es cierto que la mayoría de áreas de conocimiento contienen alusiones a los medios de comunicación, en la mayoría de los casos de una forma bastante clara, nítida, incluso podría decir que desde una perspectiva crítica, pero paralelamente no se ha articulado ningún eje que pueda aglutinar ese trabajo docente, ni por supuesto se han aportado ni materiales a los que se hacía referencia también antes, ni la parte fundamental que es la formación del profesorado. Desde la administración central, al principio, a finales de los 80, primeros de los 90, empezaron una serie de programas, el programa Prensa Escuela, el programa Mercurio, el programa Atenea, que con excepción del primero, del programa Prensa Escuela, yo pienso que fundamentalmente se dirigían a adiestrar al profesorado en el uso tecnológico de los medios, en el uso de la cacharrería que se ha venido denominando también coloquialmente. Y no se ha atendido a la parte fundamental, a la que yo entiendo fundamental, como es precisamente el estudio, la alfabetización en materia mediática. Y cuando digo alfabetización tampoco me refiero a aspectos estrictamente de códigos icónicos, de códigos de la imagen, etcétera. Vázquez Montalbán decía en una ocasión que los alumnos y las alumnas, cuando dejen de estudiar, cuando abandonen el sistema educativo, la enseñanza obligatoria, se verán absolutamente integrados a la realidad de la calle y a la realidad que les aparece filtrada por los medios de comunicación. Y desde esa perspectiva planteaba como un reto democrático imprescindible que la escuela enseñara a ver la televisión. Yo, por supuesto, suscribo todo eso. A renglón seguido, diría que una primera o uno de los primeros temas de esa alfabetización mediática sería el de saber, el de conocer que los medios de comunicación tienen unos propietarios, que la información tiene unos amos y que esos propietarios de alguna forma se deben a una serie de obligaciones que es obligaciones de mandatos, de como queráis llamarlo, que es necesario conocer. Conocer quién manda en las cadenas de televisión, conocer quién manda en los medios escritos, en las cadenas de radio, etcétera, etcétera, es un elemento clave desde mi punto de vista para esa alfabetización en medios de comunicación. Y por apuntar simplemente a una cuestión que no se ha abordado hasta ahora tampoco, esa educación en medios de comunicación no se trataría únicamente de favorecer o de dar claves para el consumo de los medios, no se trataría tampoco de demonizar o de pensar que la televisión es perversa de por sí o que las televisiones o los programadores tratan de estar continuamente vendiéndonos la moto, sino de plantear al mismo tiempo que la televisión, el vídeo, las cámaras son elementos tecnológicos, son medios con indudables posibilidades para la creatividad, para la creación, para que el alumnado pueda utilizarlos en su tarea creativa. Por ahora yo lo dejaría aquí y luego, si acaso, continuamos. De acuerdo. Javier o... Pues sí, de acuerdo, pues continuamos entonces tal y como estamos situados. Josi Sierra, que hartuko du hitza bain, eta batez ere berak kontatuko digu gutxi gora bera etorkizunari begira, zeintzu dian erronkak, ezta, osea, nola erabile daitezken dauzkagun medioak adibidez, etorkizunari begira dagozen erronkei aurre egiteko. Decía que Josi Sierra, por parte, digamos, del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, pues nos hará un breve esbozo de cuáles son los retos de futuro, qué es lo que se plantea desde el mundo educativo cara a los nuevos retos del futuro. Bueno, nire eskerrak ematen hasiko naiz lehendabizi, eta
nik gutxienez, bai, hau antolatu duten edo antolatu dugun pertsonei, eta bai ere, nirekin batera urtetan zehar lanean egon diren pertsonei, eta batzuk bajuago eserita eta beste batzuk altuxeago, baina gutxienez nik urte hauetan egin dudan lanaren emaitza bat bezala aurkeztuko natzaizue. Kasu honetan, nire esperientzi konkretua joan den ekainera arte, telebistan hezkuntza sailak duen saio batetik dator, esperientziarik hurbilena, baina nolabait pertsona eta entitate ezberdinekin egindako lana, eta kasualitate zainbat pertsona ezagun ditut hemen zuen artean, pixka bat orain esatera noak izuen zenbait gauza, zuekin izandako lanaren ondorio bat dira. Kasu honetan, eta bereziki igez arte egin dudan lanik hurbilena, hauxe izango da, como antes Javier nos decía, la tecnología solo funciona cuando la pruebas. Cuando quieres que funcione, tarda más. Entonces, yo creo que voy a conseguir que funcione, aunque sea dentro de un ratito, ¿no? Os comento. Sí. No es que el futuro sea negro. Es que primero se pone negro, pero luego se va aclarando. Bueno, joan den urtean egin dudan lanaren esperientziarik hurbilena, nik uste dut oso aberatsa eta oso ikasgai ona izan dela hezkuntza saileko zenbait jenderentzat batipat, zer egin dugun eta zer egin dezakegun argitzeko. Eta nolabait nik karpetan duzuen artikuluaren bukaeratik hasiko naiz. Le veo aquí por el rabillo del ojo a mi compañero de artículo y casi voy a decir lo que él no me dejó que ponga en el artículo con su permiso. En el artículo apuntábamos una descripción relativamente objetiva, gracias a eso, al trabajo en común de lo que fue hasta junio, que fue cuando firmamos el artículo, pues la experiencia educativa. Entonces, tanto aspectos más informativos de esa experiencia podéis encontrarlos en la revista, y quizás tomando el reto que me lanzaba Julio, sería en el último encabezado poníamos retos de futuro, ¿no? Pues sería un poco ese el aspecto que voy a intentar comentar. Yo creo que la suerte que he tenido del trabajo de este curso ha sido el contar con la colaboración de muchas personas del Departamento de Educación, ¿no? Este pequeño organigrama que parimos en el IDC, intentaba ser un esquema de trabajo en el cual nos integraríamos un equipo pedagógico dentro del equipo de trabajo periodístico, pero de alguna manera para integrarlo también en una perspectiva, no sé si transgredir el término educativo y casi poner educadora, ¿no? Entonces, yo creo que de esta experiencia, que a lo largo de los años pues ha ido variando de componentes, de perfiles, de participantes, de destinatarios, de albergues de la página web, pues yo creo que casi todo, ¿no? Dicen que lo único que no cambia en la vida es que estamos en permanente cambio. Pues yo creo que esta experiencia ha sido un buen ejemplo de todos los diferentes cambios que hemos recorrido y de los que yo voy a intentar comunicaros nuestras conclusiones, ¿no? Si alguna cosa nos ha quedado claro, y me parece que los dos ponentes anteriores también apuntaban, es que tiene que haber una visión integradora y una visión que a la vez sea holística y comprensiva de los diferentes proyectos institucionales, ¿no? Y en este caso el intento y casi la misión que teníamos
el equipo pedagógico que estábamos en Ikusgela, del que pues también pues tengo la suerte de tener cerca a mi próximo colaborador, ¿no? Óscar Fernández, pues era estar muy en la línea de las directrices y de los planteamientos que tenía el departamento, y de intentar integrar como un elemento más, pues que una ventanita que teníamos abierta en la ETV pudiese conectar y pudiese ser no sé cómo lo habéis llamado antes a la mañana, no sé si era el canuto, el canal, el conducto. Era, bueno, pues esto también pretendía ser un poco ese conducto a través del cual vehiculizar todos los planteamientos lo más coherentes posible, o lo más coherente que podíamos del departamento. Esto, me vais a perdonar que haga referencias a muchas de las personas que están aquí, pero le tengo ahí también a Mireia Uranga, que es una de las colaboradoras cercanas del año pasado, y en la experiencia de este curso pasado, bueno, casualmente esto lo hicimos para una presentación que hicimos en Guernica, en unas jornadas que organizaba Guernica Gogoratus, y remarcábamos que lo que pretendíamos con todo el programa y con experiencias concretas como las que luego vamos a ver una pequeña muestra, ¿no? Que sería un programa, un apartado que le denominábamos el Carvisi, pues era que lo importante en sí no era ni el programita de 1 hora de duración o el apartado de 12 minutos que hacíamos con Mireia, ni los aspectos educativos o la propuesta pedagógica que intentábamos colgar en la página web, que más tarde de lo que queríamos, pero siempre funcionaba, ¿no? Entonces, pues lo importante no eran estos elementos acompañantes, sino lo importante era de alguna manera las dinámicas que surgían en los centros, favorecidas, ayudadas o impulsadas, si me permitís la pretensión, ¿no? Desde los diferentes elementos que teníamos en el programa en conexión con las directrices del departamento y sus planes de innovación, ¿no? Antes de la mañana citaban tanto Dani como Javier una cosa que yo creo que da un paso más en estos retos de futuro, ¿no? Esta integración, hezkuntza sistema errotua izateak, ha llevado a lo largo del tiempo a incluir no ya esa ventanita de 1 hora en la televisión, sino todo un planteamiento comunicativo y un planteamiento de llegar al sistema educativo. Y aprovecho para hacer una referencia a Imanol, que nos hacía una pregunta al final de la primera sesión, ¿no? Entre las propuestas que en este plan, que no sé si este es el nombre que se le dio finalmente, ¿no? Pero entre los diferentes contenidos que la propuesta que hizo Euskaltel mayo, abril, al departamento, veis que no me voy a ponerme a detallar las diferentes cosas, ¿no? Es casi es un índice puesto en forma gráfica, ¿no? Se determinaban objetivos, servicios, tecnologías, agentes, aspectos claves de cada uno de estos aspectos que veis aquí, ¿no? Servicios de carácter informativo, servicios de carácter educativo, servicios de comunicación y servicios de televisión, en esta línea que apuntábamos de una televisión interactiva, visualizable o accesible con la mayor cantidad de medios que se puedan poner en Internet. Pero de alguna manera lo que os quería transmitir con esta transparencia es que el planteamiento ese integral o comprensivo que pretendía dar este informe es que estos elementos que veis aquí eran unos elementos más de un plan que pretendía ser coherente y pretendía organizar todos esos servicios con los objetivos y valga la redundancia, al servicio de lo que se pretendía globalmente, ¿no? Entonces vehiculizaban o daban salida a esas o pretendemos dar salida de aquí en adelante también a esas prioridades, ¿no? del departamento, y entre los no sé si llamarle servicios o posibilidades o las cosas que estamos ya poniendo, y voy a acabar viendo el ejemplo que tenemos en la página web del Congreso, yo creo como una muestra bastante clara de esto, ¿no? Es que, bueno, pues ya existen
desde el curso pasado, gracias a Ikusgela, pero pues desde ya, gracias a otras cosas y a otros programas que están en funcionamiento, materiales descargables desde Internet. Os digo, por ejemplo, que tenemos aquí, como muestra, ¿no? Esto que estáis viendo en este lateral de la pantalla, si lo voy a intentar poner un poquito más arriba, es la retransmisión en directo, lo veis aquí que está en vivo y en directo, de lo que está sucediendo en la sala de Alau. Pero no porque Ichasne nos pasa la señal a través de su panel de conexiones, sino es el mismo seguimiento que puede hacer en este momento cualquier persona que esté en casa o en un centro educativo, en la universidad, en un colectivo pedagógico. No tenéis ahí el audio, pero vamos, se pueden descargar desde la página web de inicio tanto vídeos que se quieran guardar en el disco o se puedan reproducir en directo, ¿no? Apuntaba a la mañana Javi, creo que era, en su presentación, pero si era Daniel también, perdona si era una referencia tuya, que en los diferentes convenios que habían llegado con las administraciones regionales, locales, autonómicas, ¿no? Eran convenios para poner en marcha diferentes sistemas, ¿no? Este, por ejemplo, no sé si decir, el primer fruto que tuvo desde el Departamento de Educación, un primer portal de innovación educativa en el que estaban los diferentes apartados que había en marcha el año pasado. Una cosa parecido a eso, perdón, este era una de las cosas que nos quitaba él. Un segundito. Esto es. Mira, os decía que entre los retos de futuro, pero que están siendo presente ya, y algunos, pues eso, desde mayo, junio del año pasado están ya en funcionamiento, esta es la página del Congreso, en el cual veis las diferentes opciones de idioma que hay, acudir a la Fundación Euskaltel para que nos dé más información sobre sus objetivos y contenidos, o ver en directo esto que estábamos viendo aquí, veis esta webcam que sería la visión en directo del Congreso, o poder descargar estos ficheros que os decía. Si acudís al portal de educación, pues podéis hacer lo mismo con distintos elementos que se están integrando en ese programa, ¿no? Veíamos ahí el apartado televisivo, pero también tenéis otros apartados desde los que, ya sean programas, ya sean informaciones, ya sean documentos, pues podéis haceros con ellos. Espero que en un tiempo relativamente corto, siempre que os funcionen las conexiones, ¿no? Y por terminar, perdón, me he ido a la primera diapositiva y quería estar en la anteúltima. Teniendo tantas cosas abiertas, el ordenador anda bastante más despacio, Entonces, otro aspecto importante que en este plan se concreta y que antes nos citaban los dos ponentes de la primera parte de la mañana, son ya no solo conexiones que el departamento o que vamos a decir desde las estructuras se quieran hacer llegar a los centros, sino esas conexiones entre centros y esa difusión tanto de materiales creados por los propios centros como otro tipo de comunicaciones, ¿no? Me paso a la siguiente diapositiva por poner un ejemplito más. Entre los diferentes materiales conveniados y entre los diferentes servicios que están empezando ya a ofertarse, estaría el acceder, en este caso, a materiales que, bueno, por darle también un espacio a los medios de comunicación y a EITB, entre otros importantes productores de información y de aspectos comunicativos, sería por ejemplo, que desde los links que hay en el servidor se acceden a la página de inicio de EITB, y con un sistema muy parecido al que estamos aquí emitiendo la señal del Congreso, pues bueno, pues se puede ver ETV Sat o ETV1 o ir Euskadi Ratia prácticamente en directo.
De todas maneras, intento concluir y responder a la pregunta de los retos, ¿no? Entre los retos de futuro está que desde el profesorado y desde las instancias educativas de las diferentes entidades seamos capaces de hacer una respuesta o de marcar una vía de trabajo coherente y globalizadora de esos diferentes aspectos que tienen que ver con la comunicación, sin que eso suponga el olvidar por las nuevas modas o por los nuevos elementos que tienen un atractivo, por lo menos durante los 20 primeros segundos que accedes a la página, como nos comentaban antes, un atractivo que no por eso tienen que desdibujar o tienen que hacer olvidar planteamientos básicos y comunes a lo que es una comunicación integrada de aspectos tecnológicos, aspectos personales y aspectos que tengan que ver con las relaciones interpersonales. Casualmente, en esta emisión en directo de TVSAT acaba de aparecer ahí uno de los cocineros, no sé si la sí, no sé si es Arguiñano o si es Berasategui o quién es, pero casualmente en este momento en la emisión de TV Satélite tenemos a un cocinero. Ahora ya es más agresivo para la audiencia. Que se quede. Le dejamos un ratito. El audio también lo podríamos escuchar, pero no tenemos conexión. Yo agradecer la paciencia que habéis tenido de más de 20 segundos entre presentación y presentación y... Vale, sí. Ricasco. En cualquier caso, me imagino que iremos dejando tiempo para que procedamos a las preguntas y demás, porque yo entiendo además como profesional de los medios de comunicación, nosotros como profesionales de la educación, que es que muchas veces, antes comentaba con Javier, muchas veces todo esto que estamos viendo va muy por delante de lo que nosotros somos capaces de asimilar. Nosotros tenemos nuestras obligaciones, nuestro trabajo, nuestro cometido diario, y ponerte prácticamente, ir reciclándote diariamente con todo lo que va avanzando la nueva tecnología de la comunicación, es prácticamente, se nos escapa de las manos, se nos escapa de las manos, y como se nos escapa, pues muchas veces no sabemos utilizar lo que ya técnicamente podría estar en nuestras manos para ayudarnos en nuestro trabajo, ¿no? Pero creo que esa es una batalla por la formación continua que, en fin, que no debemos perder. Decía que los avances tecnológicos que se nos ponen en la mano para acometer nuestro trabajo pues son cada vez mayores. Javier Herrero de Euskaltel hablaba hace unos instantes de la televisión digital y qué va a ser en el futuro de la televisión. Quizá su exposición podría ir también abundando un poquito en ese sentido, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos vais a ofrecer a corto plazo y qué visos tiene de que nos podamos agarrar a ello? Porque lo ponéis difícil, ¿eh? Voy a intentar ser menos técnico. Y sobre todo voy a hablaros un poco del caso americano. En los Estados Unidos el cable es una industria tan importante o es un servicio tan importante como la luz y el agua, en el sentido que lo tiene el 90% de los hogares americanos. Tiene alrededor de 70 millones de usuarios registrados y llama mucho la atención lo enormemente preocupados que están, sobre todo un tiempo a esta parte, con todo lo que es el tema de la violencia en televisión, lo preocupados que están por garantizar de alguna manera la función educativa, no solo social, sino principalmente educativa, del cable en los colegios, en los hogares americanos, o norteamericanos, o de Estados Unidos, vaya. Con esto deciros que crearon en el año 1989 un brazo de su asociación del cable. La asociación no es como la AOC que habéis visto ahora con 12 operadores. Allí una asociación de cable tiene 11.000 redes de cable registradas que pagan sus cuotas, y además esa asociación es el gran lobby de presión en Washington. O sea, estamos hablando de creo recordar que en los últimos datos de Cable in Classroom llegaba a 75.000 centros, o sea, sus actividades llegaban a 75.000 centros. La asociación se llama así, disculpad, Cable in Classroom, el cable en las aulas. Y bueno, pues tiene suficiente fuerza como para conseguir que los programadores de contenidos les dediquen de forma gratuita
sin publicidad, 500 horas al año de contenidos. Que 500 horas, yo me imagino, de una hora de documentales, pues 500 documentales producidos y cedidos gratuitamente para su distribución en los centros, es un logro importante. Bueno, pues los trabajos, ahora ya con todo lo que es la llegada de Internet, una gran parte de esta asociación se está dedicando a la formación del profesorado. Ha creado una web. Tengo en las transparencias las direcciones, las pondremos en la web del Congreso, pero si no recuerdo mal es webteacher.org, escrito Teacher. Y bueno, pues esa es una de sus primeras actuaciones. Dicen, bueno, pues vamos a formar o ayudar a dar herramientas al profesorado para que pueda utilizar Internet. Sus primeras acciones fueron automáticamente que los operadores de cable conectaran a Internet las escuelas, como una de las primeras medidas, y a un coste que yo como profesional de Euskaltel no os voy a contar, pero creo que era gratis. Y por otro lado, se están esforzando muy mucho en hacer campañas de difusión o campañas de concienciación de cómo enseñar a las familias americanas a ver la televisión. Es tremendo. Estamos hablando de familias americanas que tienen 60, 70 canales en casa, 70 canales que no son como los nuestros. Yo os podría decir que Euskaltel tiene una oferta de 45 canales, de los cuales debo reconocer que a lo mejor el 60% no os interesan a todos. Es decir, a lo mejor la CNN, bueno, pues te interesa un rato, pero no te interesa, no es tu cultura. Ellos tienen 70 canales que los 70 les interesan, por llamarlo de alguna manera, o que los 70 podrían verlos en un momento dado. Con esto quiero deciros que están bastante preocupados, hacen sus campañas, tienen editadas un par de guías que están disponibles en estas web, que estarán en la web del Congreso. Y a mí personalmente me preocupa bastante cómo esa dualidad que se produce en la industria, ¿no? Mientras unos hacen cada vez películas más violentas o contenidos menos agradables o por llamarlo de alguna forma más agresivos a nuestra infancia, a nuestra juventud, por otro lado, bueno, pues también se gastan bastante dinero en hacer todo lo contrario. El problema es que hemos sustituido la barrera tecnológica por la barrera del plan de negocio. El mensaje que también quería trasladaros hoy es que ya no tenemos excusa, la tecnología está ahí, sobra capacidad. Hace unos años diríamos, claro, es que no hay más contenido educativo en televisión porque tampoco hay tanta franja horaria. Con el cable esto se ha acabado. Los americanos están empezando a poner en digital sus redes, también se les ha acabado ese tipo de excusas. Ahora mismo podríamos decir, no, es que el problema no es que Ikusgela no pudiera tener 6 horas de duración. No, es que va a poderlo tener mañana. La cuestión ahora es, ¿estamos preparados y tenemos contenido o vamos a hacer el esfuerzo de desarrollar contenido de 6 horas? Ese es un poco el reto que os quiero lanzar. Antes no teníamos excusa. Bueno, es que publicar mis apuntes, claro, porque el editor ahora los generas en un fichero Word, en PDF, los pones en Internet y están a disposición. O sea, ya nadie tiene, digamos, excusa para no publicar un trabajo, ¿no? Con eso, bueno, plantearos un poco que los elementos de control, porque hay toda una serie de asociaciones, tenemos también a UNICEF por detrás, que vamos a tener una serie de elementos de control para poder garantizar que el acceso a los medios va a estar relativamente controlado. Esperemos que sea siempre por parte del padre o tutor, que pueda controlar cuándo quiere que sus hijos accedan o no a un contenido, que por otro lado esperamos, gracias a este tipo de asociaciones, el tener un contenido que podamos ofertar en un canal y poderle orientar a los padres, pues no sé, una guía para padres que le diga, pues a tal hora en tal cadena tiene usted este tipo de dibujos animados, o huya de este canal que aunque es de dibujos animados pero son de un contenido demasiado violento, aunque se lo tenemos que seguir ofreciendo porque hasta cierto punto también pues tenemos que tener la libertad de poder optar a cualquier tipo de contenidos. Y por otro también concretaros el tema de la televisión personal. La televisión personal está aquí, es lo que os comentaba, la tecnología está ya. Tardaremos un año, tardaremos 2, pero el que te sientes ante el televisor y puedas decidir qué es lo que quieres ver es más que un hecho. Eso va a dificultar el que podamos educar desde los medios de comunicación, porque puede ocurrir que un usuario de televisión por cable, por así decirlo, no necesite ver, entre comillas, ningún telediario, por ejemplo, para saber lo que pasa. Simplemente podrá ir directamente a ver la noticia en el momento que quiera y cuando quiera. Te están jodiendo, que estamos bien. Mientras haya congresos y estas cosas, no vendremos a un congreso. Corremos ese peligro de alguna manera de que nuestros chavales, si no quieren ver documentales, no los vean. Simple y llanamente porque si quieren verlos no tienen más que pulsar un botón y elegir qué documental quieren ver.
No es como ahora, que de alguna manera tienes la función del propio zapping, bueno, pues te hace ver cosas que a lo mejor inicialmente no las hubieras elegido, pero aunque sea por esperar a la programación que viene después, bueno, pues de alguna manera te culturizas sin saberlo, ¿no? Creo que se está moviendo muy bien la asociación americana. Los padres van a ser gran parte porque van a tener el control no solo del mando, sino casi hasta digamos, del sistema de gestión de acceso infantil que tengan los decodificadores. Y bueno, reiteraros, la tecnología está aquí, ya no hay ningún problema al tema de capacidad, al tema de poder desarrollar los contenidos. Lo que desarrolléis, hay un espacio para publicarlo de bajo coste. Lo único será convencer a los distintos operadores de que si no hay un negocio detrás, que se pierde poco, pero también es verdad que también hay mucho dinero para invertir en educación. Llamémoslo invertir o llamémoslo para gastar en educación desde el punto de vista del operador, invertir desde el punto de vista de las personas normales. En ese sentido, invitaros a que cualquier idea, por muy descabellada que parezca, por muy del siglo XXI, pues os puedo garantizar que se le puede poner fecha. A lo mejor me está grabando en vídeo, puede que luego mi jefe me eche una bronca, pero francamente se van a poder hacer muchísimas cosas. El motor de esto no es la educación, es que para poder darle a un alumno un vídeo, un documental que queremos, también le podemos dar una película que después pagará 600 pesetas por ella. O sea, no nos vamos a engañar, ese es el motor que está moviendo la tecnología. Pero lo que nos estamos encontrando, y nos hemos encontrado al trabajar en el Plan Estratégico de Desarrollo de las TIC en el entorno educativo del País Vasco, es que no hay contenidos y no estamos preparados para generar esos contenidos. Uno de los grandes retos que también va a suponer esta gran avalancha de desarrollo de contenidos es la gestión de derechos. Tampoco puede ser que, bueno, pues si vais a desarrollar un trabajo, una labor, y vais a publicar unos trabajos o desarrollar un contenido, que luego esos contenidos circulen libremente por la red, porque entonces no tendrás ingresos con los que seguir trabajando en esa línea y seguir generando contenidos, ¿no? Simplemente terminar insistiendo en el reto, que las herramientas están ahí, que lo único que habrá que hacer es más imaginativos, porque ahora no vamos a tener la excusa de, bueno, es que solo me dejan 10 minutos en tal canal, porque la televisión digital le permite al operador a muy bajo coste poner a vuestra disposición X canales, y bueno, de alguna manera habrá que ampliar esa formación en la generación de contenidos, porque el lenguaje audiovisual es mucho más difícil, por ejemplo, que el lenguaje escrito, y ya dentro de un año no vamos a concebir una página web que no tenga además un pequeño vídeo o que no tenga una animación complejísima. Muchas gracias. Pues vamos, si os parece, vamos a dar paso ya a lo que es la mesa redonda en sí, con preguntas, con intervención de los asistentes. Yo, si me permitís, quizá por romper un poco el hielo y por plantear una primera pregunta al hilo de lo que comentaba Javier, y hay una reflexión que he escuchado en algunos sitios y que además la hago propia, es decir, hablamos de que la tecnología ya está ahí, tenemos todos los medios a nuestro alcance, todo es posible, pero así como la educación se entiende como un derecho universal, por ejemplo, la tecnología contribuye hoy en día a que todos seamos más iguales, todos tengamos más acceso a todo tipo de cultura, de información, de educación, o toda esta avalancha de alta tecnología y demás, a fin de cuentas no va a contribuir sino a crear unas diferencias abismales, no ya entre el tercer mundo, el primer mundo y todo esto, sino incluso en nuestra propia sociedad. Habrá quienes, pues, estando conectados a Internet, teniendo todo tipo de dispositivos al uso, pues tengan acceso a una información, a una educación, a una cultura que no va a tener otro sector muy amplio de la sociedad hasta que no llegue ese momento, ¿no? Entonces mi pregunta sería un poco, ¿contribuye la tecnología hoy en día a esa expansión del derecho universal a la educación en el sentido pleno de la palabra o acentúa las diferencias? Creo que tranquilizadoramente, no solo, principalmente más que la tecnología vaya a romper esas barreras, es realmente que los costes dependen muy mucho del mercado potencial. Es decir, el operador siempre va a tender a poner la tecnología al mayor número de usuarios. La televisión personal de la que estamos hablando, el vídeo bajo demanda, el internet de banda ancha, se basan en el consumo. ¿Qué quiere decir? Que hay que llevárselo a todos los ciudadanos. Lo importante será que podamos conseguir otros fondos, ya no hablo en este caso como operador, sino como ciudadano, que haya fondos para que el desarrollo de esos contenidos sí sean gratuitos
Y que a su vez, cuando hablamos de un desarrollo de contenido gratuito, pues evidentemente también que ese canal de comunicación, que va a tener un bajo coste, también sea gratuito. Pero, por ejemplo, comentamos en el tema de televisión interactiva, el objetivo a largo plazo de Euskaltel no es que solamente los usuarios de televisión digital que se gasten X pesetas tengan ese receptor de televisión educativa. O sea, perdón, ese receptor de televisión interactiva sobre el que acceder a programas educativos. El objetivo de Euskaltel es que lo tengan todos los clientes de Euskaltel. Pero que no es otra cosa que el poder poner hogares potenciales para un determinado negocio o servicio el máximo posible. La bajada de precios en cuanto a lo que son las tecnologías, la parte más grande es la red, ya está invertida, la red llega a todos los hogares o va a llegar a todos los hogares a un muy bajo coste. Entonces la obsesión en este caso de la gente de marketing es que todos los ciudadanos tengan acceso a esos servicios por los que esperamos recibir un ingreso. Evidentemente nos brinda una oportunidad a poder poner un contenido sobre el que no haya que pagar para acceder, que sería el contenido educativo. O sea, por eso entonces en ese aspecto es un poco como Internet. ¿Por qué se reduce en este caso el coste de acceso? Porque al final lo que todo el mundo quiere es que compres cosas, pero si no tienes Internet no puedes comprar, entonces habrá que llevar Internet a todos los usuarios posibles. Es como vender los móviles a 2.000 pesetas para que... Eso es. La ventaja es que resulta que ahora tienes un accidente de coche y la mayor parte de las personas tienen un móvil que pasan cerca y el aviso es en 2 minutos. Bueno, ese tipo de ventajas. Rafael Miralles quería comentar algo al respecto. Bueno, a ver, a mí el planteamiento de Javier me parece es el lógico en cualquier empresa, el obtener beneficios y bueno y dar unos servicios, en este caso ofrecer la última tecnología. Como él dice, las herramientas están ahí y hace falta llenarlas de contenido. Yo creo que una pregunta fundamental es quién elabora esos contenidos, en manos de quién depositamos la elaboración de esos contenidos. Yo creo que la reflexión, cuando yo antes hacía la reflexión de quiénes son los propietarios de los medios de comunicación, es muy importante recuperar un poco en este momento de la mesa, ¿no? Es decir, en este monográfico, en un trabajo en concreto, se subraya el hecho de que las 50 principales compañías de comunicación de Estados Unidos, bueno, ya no de Estados Unidos, transnacionales, porque las compañías, estas megacompañías no tienen fronteras. Cuando digo de comunicación, integrarían ahí televisión, canales, cable, radios, medios escritos, etcétera. Las 50 principales compañías del año 83 se habían convertido en 10 en el año 96. Es decir, que si ya en los años 80 se hablaba de un proceso de concentración muy acelerado, en los últimos años ese proceso todavía se ha multiplicado y seguramente va a aumentar más. Claro, yo creo que es bastante sencillo pensar que a menos opciones en el mercado, la pluralidad de contenidos va a ser también menor. Y sobre todo que esos contenidos difícilmente van a ir dirigidos a cuestionar el orden que se sea establecido. Yo, por tanto, por aterrizar en el tema de la mesa de la educación, es verdad que tenemos más medios, es verdad que hay más tecnología, es verdad que aunque con dificultades esa tecnología llega muy lentamente a los centros, pero falta, para mí, la cuestión fundamental es quién enseña a utilizar la creciente cantidad de información disponible en la red. Es verdad que ahora hay mucha más información, la información es casi infinita, hay muchas posibilidades de acceder a la información, lo que no hay es estrategias para enseñar a usar esa información y conectarla con los intereses en este caso, del alumnado. El conocimiento, en este caso, no se construiría tanto en saber conocer determinados canales, determinadas páginas web, determinados recursos, sino en interpretar los contenidos que hay a través de esos canales para darles una salida y construir conocimiento en definitiva, ¿no? Yo me quería... Sí, no, brevemente, entre las cosas, no, la respuesta es que sí
efectivamente, sigue la pregunta, ¿no? Que si las nuevas tecnologías aumentamos las desigualdades sociales, yo creo que efectivamente, eso es lo que se ha comprobado. Yo, de caso, menciono un informe, creo que es el más completo, un libro, mejor dicho, el de Manuel Castells, La Era de la Información, que son 3 volúmenes, el primero reactualizado, ¿no? Creo que hay muchos datos que hay, más país por país, ¿no? Que evidencia eso, es decir, que las nuevas tecnologías están aumentando las desigualdades sociales. Claro, el problema no es acceso a los instrumentos, que también. El gran problema es el uso, digamos, y la capacidad cultural para hacer un buen uso, ¿no? De Internet. Pongo un ejemplo muy sencillo, es decir, simplemente leyendo las páginas de programación de televisión diaria, hay personas, digamos, que tendrán acceso a una información para seleccionar unos programas que pueden ser incluso culturalmente muy interesantes, y hay otra gente que no tiene suficientes datos, ni información, ni cultura para hacer esa, digamos, selección, solo tomando la programación de televisión, y ya no digamos accediendo a Internet. Es decir, Internet, todo el mundo se cuelga, hay mucho colgado, es decir, mucho colgado también, es decir, Internet entra todo. Entonces, y esto un poco me lleva a hacer la segunda consideración, y es que más que nunca, el profesorado tendrá un lugar en la escuela. Es decir, la tesis esa de que los medios van a sustituir, digamos, al profesorado, menos que nunca. Es decir, la labor del profesorado será más fundamental para orientar esa selección de información, ese manejo, esa relación, etcétera, más que nunca. Y para terminar, un tercer dato, y lo que hace falta son mediadores, por ejemplo, en los centros. A mí, por ejemplo, me horroriza, lo digo así, por ejemplo, pues que asociaciones de padres hagan campañas, por ejemplo, pidiendo libros y textos gratuitos, y no se pidan bibliotecas escolares, ¿no? Pero bibliotecas escolares en un sentido, digamos, moderno. Es decir, las bibliotecas escolares hoy deben ser centros de recursos múltiples, ¿no? Donde hay, evidentemente, hay libros, hay buena literatura, pero hay bancos de imágenes, ¿no? Hay posibilidad de conexiones, hay páginas web, ¿no? Hay enlaces. Porque claro, el problema ¿cuál es hoy? El problema es que hoy el profesorado se encuentra desarmado para saber dónde está esa información. Es decir, lo que tú decías, Carlos, es cierto. Un reto es podremos llenar de contenidos, y yo añadiría, calificaría, contenidos realmente formativos, ¿no? Esas franjas horarias. Pero el segundo reto a conseguirlo será, pero siendo así, y que parcialmente los hay esos contenidos, el profesorado se va a enterar y será capaz, con la dinámica cotidiana que tiene el profesorado, ¿no? Que está todo el día, ¿no? Ya, reuniones, etcétera, ¿no? Con ese ajetreo que tiene, tendrá tiempo y capacidad, etcétera, para poder incorporar, digamos, esos contenidos. Entonces, digo, lo que creo que hay que reorganizar también las instituciones más flexibles, ¿no? Con esos centros y esas mediaciones, ¿no? Que faciliten la labor del profesorado para conocer y hacer un buen uso formativo, lo que hicieron un poco los otros ponentes, ¿no? Y me dejas responder casi con... No, contéstame, sí, claro. Tomando el hilo de tu última reflexión, ¿no? ¿Podrá el profesorado y podremos los profesionales de la educación hacer todo eso? Os intento hacer un pequeño resumen, si funciona, y ya de paso casi como poner por mi parte la última cosa que quería. Yo quiero responder que sí, y quiero lanzar un mensaje de esperanza y de capacidad de trabajo, ¿no? Yo creo que sí, si se hacen ciertas cosas, ¿no? Por cierto, además de en esas multibibliotecas de haber libros de literatura, eso también tendría que haber revistas con una información adecuada y precisa que ayuden a la gente a tener criterios de selección. No sé, es porque había una aquí, he levantado la primera que he encontrado, ¿no? Pero yo creo que tiene que haber, o sea, que el trabajo individual aquí es, yo creo, más baldío que nunca, ¿no? Entonces, creo que tiene que haber equipos de trabajo y gente que trabaje en común, ¿no? Desde personas más o menos vinculadas o más o menos cercanas porque comparten intereses, estoy pensando en cualquier tipo de entidad, desde movimientos de renovación pedagógica o sindicales o lo que fuese, ¿no? Hasta otras estructuras que existen en este momento en diferentes niveles de la administración educativa que trabajen en común. Eso me parece una cosa importante, ¿no? Otro aspecto, y no sé si está Imanol el que ha preguntado al final de la mañana, pero yo creo que por lo menos
quería también responderle a él, ¿no? Otro de los aspectos claves es que esa presencia en las escuelas, y él ha preguntado sobre la universalidad, creo que a la mañana, y si no era él era algún otro compañero, ¿no? O sea que de esa presencia depende de que haya formación para el profesorado, de que haya una adecuada dotación, de que haya planes, programas, estímulos para la innovación y de que haya también pues una adecuada evaluación, seguimiento, asesoramiento de lo que se está haciendo para poder reconducirlo, ¿no? Pero yo creo que eso, con más o menos acierto, se intenta hacer y se está haciendo. Quiero pensar que se está haciendo lo mejor que se puede, ¿no? Pero un tercer elemento que a mí me parece importante y me parece esperanzador, ¿no? Es que en ese esfuerzo común podamos hacer, le llamo pedagogía social por ponerle algo, porque quería ser tan integrador de distintos esfuerzos que me parecía que poner una pedagogía más reducida al ámbito escolar o educativo me sabía poco, y entender así el término este que le llamo pedagogía social, ¿no? Yo creo que hay un trabajo conjunto. Para el caso concreto del que estamos hablando, pues sobre todo de las televisiones públicas. No creo que las privadas también les vendría mal trabajar en común, pero bueno, por lo menos las públicas yo creo que inexcusablemente tienen que trabajar con las distintas administraciones y con los distintos programas que hay desde juventud, desde cultura, desde, no sé, desde justicia y estoy pensando en el programa de drogas, estoy pensando en diferentes programas que tienen unas directrices de trabajo que no tiene sentido hoy en día que no estén conectadas con los diferentes programas y las diferentes propuestas que se hagan desde los medios de comunicación. Pero a la vez también, y por darle aquí una chance a los productores, a los operadores, a las diferentes empresas que tienen un interés legítimo, pero es que tienen un interés en que se desarrolle ese campo de trabajo. Y retomando tu última aportación, hay también otros agentes educativos que son claves, ¿no? Las familias. Pero que además no son de una en una suelta, sino que las familias están agrupadas en federaciones, están agrupadas en distintos colectivos y tienen también una fuerza y una capacidad de hacerse escuchar, que cada padre y cada madre, además de controlar ¿cómo le llamamos a la caja esa? A ese receptor interactivo que vas a poder acortar, también tienen pues foros, tienen acceso a lugares de encuentro con los responsables educativos, ¿no? Y no quiero olvidar tampoco a otros agentes comunitarios. Ayer precisamente había aquí representantes de UNICEF y de otros agentes comunitarios, pero estoy pensando en distintos colectivos sociales. Cada vez que miro así le veo a Mireia ahí en medio, colectivos pues que en este país están haciendo una labor muy importante, como son los colectivos que trabajan en educación para la paz, o que trabajan en educación para el desarrollo, o que trabajan en distintas áreas con aportaciones muy interesantes que, pues si alguien se merece hacerle caso, yo creo que son estos. Entonces, en resumen, yo creo que con estas condiciones sí creo que podemos ser optimistas y se pueden buscar respuestas a esto que tú apuntabas. No, simplemente que esas condiciones, hombre, ya nos gustaría que en otras comunidades autónomas también estuviesen, ¿no? Bueno, aquí no puedo opinar. Aquí no puedo opinar. Aquí no opino. Bueno, pues creo que hay una pregunta allí. Si os parece, ya sé que es tarde, pero aprovechamos. ¿Han visto la foto de la viña, no? Sí, hola. Es una pequeña reflexión y una pregunta a los representantes de la administración y de las empresas de telecomunicaciones. Una cosa es que nos pongáis la autopista, la carretera, que nos pongáis el medio, y otra cosa es que nos digáis en qué peaje hay que salir, dónde tenemos que ver, qué tenemos que comprar, etcétera. Si a las empresas y a los empresarios le ponéis un puerto y le decís que solo puede descargar en Amberes, pues os lleváis al paro directamente. Y a nosotros, como profesionales de la educación, nosotros somos los que somos adultos para elegir contenidos, para trabajar, para reconstruir desde la escuela críticamente la sociedad, y nos encontramos que a la vez de ponernos autopistas y cacharros y tecnología y tal, nos dais la salida del peaje, donde haga usted turismo, etcétera. Y en cambio a otros colectivos no se lo hacéis. O sea, yo tengo la sensación de que no consideréis que somos adultos como profesionales, porque a otros colectivos no se lo hacéis. Le ponéis el RDSI, la no sé qué y el LAN, y diga, no, usted haga lo que quiera con él, que usted es adulto y usted hace su negocio y tal. Ya a nosotros nos ponéis el RDSI y el LAN, el ordenador, y además mire usted por aquí, por allá, mire el contenido y canal de televisión, etcétera. Gracias.
no me siento aludido por su reflexión, porque por lo menos no, en el papel que a mí me toca y desde el punto de vista del que yo trabajo, creo que a la administración educativa le toca el papel de gestionar los recursos disponibles y de ponerlos se apuntaba antes una cosa que yo creo que era muy importante, o sea, ponerlos en condiciones de igualdad para todos los colectivos, para todos los centros educativos que incluso no tendrían otras posibilidades de acceso. Hasta donde yo conozco y estando de acuerdo con que es un criterio que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar, hasta donde yo sé, se tiene en cuenta y se valora el que en las ofertas que se hacen públicamente hay posibilidades para todos los centros y para colectivos más o menos para los colectivos más necesitados se hacen ofertas más específicas. En cualquier caso, bueno, hay otros representantes más altos que yo y que podían también dar su opinión, pero que en esa gestión de los recursos yo creo que se está haciendo un esfuerzo por poner, además de los que ya existen en el mercado, para los que nadie pone limitaciones, excepto la económica, el que desde el sistema público se oferten acceso a productos de calidad, que por esas vías corran los trenes, que puedan ir más rápido y sean lo más confortables posibles. Bueno, es que tengo la sensación de todo lo que hemos adelantado pedagógicamente a base de esfuerzo, a base de rompernos la cabeza en los coles, etcétera, de, por ejemplo, atención a la diversidad, no sé, tratamiento igual, coeducación, etcétera. Entran las nuevas tecnologías, además acompañadas de los nuevos contenidos, y todo para atrás otra vez. O sea, te das cuenta, páginas oficiales, portales educativos con contenidos sexistas, las televisiones educativas al final siguen repitiendo los esquemas es decir, no, o sea, nos introducís en los nuevos canales y no se cambian los contenidos. Yo no sé si eres tú la persona adecuada, yo por eso diría que es una reflexión, pero lo que quiero decir es que una cosa es que nos facilitéis el acceso y nos pongáis la autopista y no sé qué, porque a la administración y quizá a las empresas de telecomunicaciones también le corresponde eso, y otra cosa es que nos digáis para dónde mirar. Como operador, por supuesto que no tenemos, ni mucho menos, o sea, ahí sí que el contenido, la única influencia que tiene el contenido sobre la red es cuál es el momento en el que puedes meter vídeo o cuál es el momento en que no puedes meterlo. En ese aspecto, a nivel de operador no tendrías o no tienes ese tipo de limitaciones. Pero vamos, sí que creo que la pregunta, o lo que estás comentando, sí puede darse. No se trata de que ahora, que puede ser uno de los problemas en los que incluso puede caer el operador, el hecho de tener vídeo bajo demanda, pues puede significar que con tal de llenar, o por el hecho de tener un montón de espacio, vamos ahora a repescar todo tipo de contenido porque es igual su calidad o no, con tal de llenar el espacio. Eso es un riesgo que corre, pero perfectamente. Intentaremos que no lo sea, pero de alguna manera sí corremos ese riesgo de decir, bueno, pues esto hay que llenarlo como sea y hay que hacer un portal multimedia, y resulta que, lo que dices, cogemos contenidos obsoletos que ya estaban dados por, no vamos a decir por muertos, sino simplemente, bueno, pues que ya están desfasados, o que es algo que no tiene sentido aplicarlo ahora. Pero vamos, no es, en este caso, como operador vas a tener las infraestructuras. A partir de ahí, 30 segundos de paseo por la página web, yo creo que nos darían una visión de que los que hemos tenido la suerte de estar hoy aquí, de poder charlar, compartir este rato, somos unas personas que hemos tenido unas condiciones más favorecidas que otros compañeros y compañeras que no han podido venir, y en cambio, voy a trabajar sin conexión para no tardar mucho, y en cambio en este momento quien tuviese la disponibilidad y el acceso a la información, pues podía estar visitando cualquiera de estas páginas que estáis viendo aquí, de las que hemos citado hoy en la presentación, o llegar a la página web del Congreso y, a pesar de no haber podido venir, escuchar, hacerse con las ponencias y tener un acceso que sin estos medios les estaría vetado.
Entonces, entre los esfuerzos y los criterios de trabajo, yo creo que es hacer llegar al máximo de gente posible, pero desde criterios de compensación de desigualdades que se constatan que existen, a recursos y a medios que de otra manera no existirían. No me parece el exponente máximo desde el acceso a la información, pero bueno, ya que es una cosa concreta que se puede ver y visitar en este momento, por eso os ponía este ejemplo, no porque fuese el mejor. Sí, a mí de lo que contáis me surge una reflexión también. Javier ha dicho que uno de los retos es llenar los espacios que vamos a tener, que van a ser abundantes. Jaume ha dicho que el reto es que sean formativos. Yo creo que el gran reto es que sean seductores. O sea, porque podemos hacer espacios muy formativos, pero que no los ve nadie. Y como tú has dicho, como uno va a elegir lo que ve, tenemos que competir en seducción con la televisión que ya se está haciendo. Yo creo que no solo se trata de aprender a leer lo que se está haciendo, sino de hacer cosas nuevas. ¿Y quién va a hacer esas cosas nuevas? Yo creo que ese es el reto. Y creo que son las instituciones públicas, las instituciones educativas las que tienen que invertir en eso. Yo no coincido con el compañero cuando dice que no nos orientéis. Yo creo que al revés. O sea, estamos tan sobresaturados de información, de medios, de canales, que hace falta que haya gente que se dedique a decir donde los espacios informativos o los medios de comunicación coinciden con los objetivos educativos. Y eso creo que lo tienen que hacer las instituciones públicas, porque me cuesta pensar que los canales privados se van a dedicar a hacer eso. Y si lo que dice Rafael Miralles de que los alumnos y alumnas pasan tanto tiempo delante de la televisión como en la escuela es verdad, pues yo creo que llegamos a la conclusión de que están transmitiendo tantos valores y pautas de comportamiento los medios o más que la escuela. Y que por tanto, pues la inversión casi debería ser la misma en este ámbito que en el sistema educativo en general. Así de claro lo veo yo. Muy rápido. Los contenidos formativos no tienen por qué ser aburridos, ¿no? Pero seductores y sobre todo relevantes, ¿no? Creo que eso es importante, ¿no? Y la otra cosa es que, efectivamente, como tú dices, es decir, no hay posibilidad de renovación pedagógica si no hay colaboración entre los distintos agentes educativos, ¿no? Y creo que esto es una cuestión clara. Aquí doy algún ejemplo, pero si no hay colaboración entre los distintos agentes, yo creo que continuaremos con instituciones fragmentadas, ¿no? Rápido porque hay poco tiempo, ¿no? No tengo vídeo de más calidad, pero entre las cosas seductoras que el año pasado pusimos en internet y hicimos en este programa educativo, era un programa que hacemos en colaboración con Mireia y la gente de Ricardo Goratus, y que yo creo que en ese esfuerzo de trabajo en común aprendimos mucho, ella, yo y yo creo que casi toda la gente del equipo, pero precisamente por intentar hacer un esfuerzo muy intercultural de entendernos entre mundos muy distintos, ¿no? Bueno, ella y otras personas que estáis aquí en la sala igual conoceréis esto, es un fragmento de uno de los vídeos que os he citado antes del Carvisi, pero creo que en ese intento por conectar con el deseo, con la capacidad de seducción de los medios, era, bueno, por lo menos yo así lo reconozco, fue un trabajo arduo pero terriblemente gratificante. Sí. ¿Alguna pregunta más? Ahí hay no sé si el micrófono le podrías... Sí. Bueno, he estado oyendo a Javier Herrero y nos ha pintado un poco el panorama como muy esperanzador y un poco como si fuera la panacea de, digamos, un poco la sobresaturación esta de tanta información. En principio, tener a disposición una enorme cantidad de información tiene que ser positiva siempre. Bien, de acuerdo. Pero yo pienso que, por ejemplo, cuando empezaron a venir más televisiones, también se especuló con la posibilidad de un aumento de calidad en los contenidos y que todo iba a ser positivo. Al final hemos visto que no ha sido así. Entonces, no sé, yo veo un poco que al final todo va a estar un poco, va a tender a la uniformización, como decía el señor Miralles. Digamos que al final todo va a ir reduciéndose digamos, a dos partes. Unas que dicen una cosa, otras que otra, como ahora vemos en las televisiones. No es lo mismo ver un telediario ver el Teleberri que ver el telediario de la 1 o ver el de Antena 3 o el de Telecinco. Entonces,
digamos que no lo veo tan claro el tema de que todo sea de color de rosa este momento de información, porque al final la información te va a sufrir una criba por un lado y otra por otro. Entonces yo veo un poco panacea intentar enseñar a la gente que va a ver la televisión cuál es verdaderamente la información valiosa y que te la dan de un modo correcto. Vale, gracias. Sí, mira, no me refería concretamente a cantidad de información, me refería a espacio para que publiques la información. Es algo muy parecido a la revolución de Internet. O sea, Internet ya no es solo que obtengas información, sino que tú puedes publicar la información. Es algo parecido ocurre en televisión digital. O sea, ahora la capacidad ahí está, tenemos unas superautopistas para distribuir televisión. Entonces, de la misma manera que Euskaltel está distribuyendo ahora, creo que son 8 televisiones locales, no hay nada más frustrante trabajar en televisión local, en radiofrecuencia, en emisión, en aéreo, y que tú digas, bueno, tengo un proyecto piloto de televisión local, quiero ponerlo en marcha, y alguien te diga, no, mira, es que no hay espacio en las frecuencias, y tú dices, bueno, pero ¿y por qué no puedo? Bueno, pues entonces el cable, las nuevas tecnologías van a eliminar esto. Incluso ya, en el peor de los casos, coges tu cámara y te pones a transmitir por Internet. Al final, se supone, o donde tienes el mayor peligro, es que no vas a poder hacer una página en El País, en El Mundo o en Della, gastarte un anuncio de publicidad de 1 millón de pesetas diciendo, señores, estoy emitiendo en tal dirección en Internet. Que ese es el peligro. Que puedes tener un contenido maravilloso, pero que si luego no se difunde, lo que hemos comentado, si los profesores no os enteráis, si vosotros los profesores lo sabéis, pero no hay forma de que la madre del chico se entere, que le ponga a tal hora el documental de historia tan bueno que hemos conseguido gratuitamente, que nos lo deje el canal Historia, ese tipo de cosas, ahí es donde no vamos a poder competir muchas veces con los grandes grupos de comunicación que van a seguir llevando a la audiencia o distrayendo, como comentábamos, que bueno, el problema es ese, que además no solo tiene que ser atrayendo el contenido, sino además parecerlo, y además hay que anunciarlo. Los últimos proyectos web, ves el anuncio de un portal, ves su plan de negocio y dice, no, mira, son 300 millones para hacerlo y 2.000 millones para publicitarlo. Es que así también vendo yo. O sea, ese puede ser el problema. Pero no es exceso de información de lo que yo estaba hablando, sino lo que tienes es exceso de capacidad de publicar la información. Entonces, y si me habláis de mi ideal casi personal, sería decir, bueno, pues cualquier escuela de FP que tenga vídeo podría estar teniendo su propio canal de prácticas, pero la ventaja es que además podría invitar a la gente a que lo viera porque lo tendrían en sus televisiones. Eso, por ejemplo, es aprovechar una capacidad que hace unos años sería impensable. Bueno, pues sin ninguna pregunta más, simplemente agradecer tanto a Javier Herrero como a José Sierra, como a Rafael Miralles, como a Jaume Carbonell su presencia, y a todos vosotros el que hayáis estado aquí pendientes de conocer el futuro, que por ahí van los tiros, según nos están comentando. Eskerrik asko, Danori.